Hola, buenas noches. Mi nombre es Elena Garavito, soy experta en migración y extranjería y hoy volvemos a estar con ustedes en nuestro programa de aquí y de allá y en nuestra casa en Alfafar Televisión. Hoy tenemos una persona especial, un invitado luchador, guerrero, que trabaja con el tema de víctimas del conflicto de Colombia, que están en España. Mucho gusto, John Jairo Romero. Bienvenido a nuestra casa. Gracias, Elena, por estar hoy aquí en tu programa, por este espacio de aquí y de allá. Me parece que cada vez está eh, tomando mucha fuerza en la comunidad valenciana. Gracias por invitarme. John Jairo, para nosotros es un placer que visites nuestra casa y queremos que nos cuentes cómo llegaste a España, por qué saliste de tu país, porque eres colombiano. Bueno, te comento que yo salí en 1993 de Colombia. Yo soy reinsertado del M19. En ese entonces estábamos con todo lo que se llamaba la limpieza social en Colombia a través de elementos del Estado financiados por los comerciantes en la zona de Bogotá, Colombia. Trabajaba en derechos humanos, estábamos desmovilizados, trabajé toda la campaña con Carlos Pizarro. Estuve en la Comisión Legislativa del Congreso de la República y venía con todo lo que era abrir la primera casa de paz entre Santo Domingo y eso. A raíz de todas las negociaciones y de los diálogos, empezaron las amenazas, los atentados, porque era inevitable que se demostraba cómo las fuerzas públicas mataban a jóvenes, a mujeres, a transexuales, a travestis, a los que ellos le llamaban cacheros y a niños de la calle. Lo que desbordó el vaso de agua fue cuando mataron a Barranquillita y Tico. ¿Por qué te hago todo este relato? Porque eso, el 3 de mayo de 1993, en la primera página del Espectador, que ahí la pueden buscarla, me tocó salir de la noche a la mañana después de que el día anterior me hicieran un atentado en el barrio La Candelaria del centro de Bogotá. De ahí me fui 9 años al Ecuador. En el Ecuador estaba protegido por el ACNUR, mas nunca ninguno de los 4 o 5 gobiernos que se vivió en esa época convulsa del Ecuador se me reconoció. Entonces era una patria. Ahí conformé organizaciones, trabajé para la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, trabajé como siempre como líder con las personas trabajadoras sexuales, con las cárceles, con los colombianos. Estuve preso porque era homosexual y soy de la comunidad LGTBI más Q. Entonces estuve preso por ser de la comunidad LGTBI. De ahí trabajamos el programa régimen disciplinario integral, organizamos, que hasta no me querían dejar salir el día que lo planteamos, que salimos. Entonces yo ya empezó también un grupo llamado Muerte Homosexuales En Ecuador. en el Ecuador, en Quito. Y ya llegaron las amenazas porque era penalizado. Estuvimos trabajando el artículo 516 de que se penalizaba la homosexualidad. Trabajé con FEDAES y con muchas organizaciones y ya fui nuevamente un objetivo. Yo dije, bueno, para que me maten aquí, me regreso para Colombia. Otra vez te volvieron a victimizar en Ecuador En con el tu lucha. Ecuador, con mi lucha y el trabajo. Entonces, en el 2001, el 28 de octubre del 2001, decido retornar a Colombia. Considero de que ya habían pasado 9 años, estaban en plenas campañas, estaba Navarro y otros amigos que se lanzaban, y el ACNUR me trasladó al departamento de Montería, Córdoba, donde soy oriundo, eh, y me amenazan los paramilitares en menos de un mes. Sí, sigue la violencia, o sea que Colombia ya en ese entonces tenía violencia. Violencia. Entonces, en el 2001
Claro, yo me veo en Montería, los familiares. Entonces, Salvatore Mancuso era muy amigo de la familia. Entonces, da 24 horas para que salga de Montería antes de que me mate. Esos fueron dos motorizados. Yo no lo creía, era incrédulo de lo que pasaba en Colombia y me trasladó a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría habla con la Cruz Roja. Es que esto es inaudito lo que pasa en nuestro país. Y la Cruz Roja le dice que es cierto y que nos dan 24 horas y que tengo que salir sí o sí fuera de Montería para ese momento porque la orden era que si me veían, Te mataban. entonces me sacaron, tuve que dejar todo, me sacaron sin ropa, sin nada de lo que había traído de Quito después de 9 años, corriendo para Bogotá. Y en Bogotá era ya narcotraficante. Porque la policía me había, para no dejarme salir del país, me consideraban narcotraficante. Te habían señalado, te habían inventado un Eso. expediente falso. Y entre juicios. ¿Sí? Entre fiscalías que nunca existieron. Entonces, se buscó, se miró, entré al programa que era de desmovilizados. Ujú. Ahí me tuvieron en casas y hicieron una valoración porque no tenía pasaporte, no tenía cédula, no tenía nada, no tenía el pasado judicial, que en ese entonces para salir del país me lo planteaban, me mandan, me tuvieron que sacar el 28 después del DAS y todos los estamentos que eran nuevamente juzgados. Entonces las organizaciones de derechos humanos que siempre me han tenido que sacar del país varias veces, me compran el pasaje. Me dieron el pasado judicial a las 6:50 de la tarde. A las 7:10 tenía el pasaje para Valencia, España. Desde entonces, desde el 2001, el 28 de noviembre, de diciembre del 2001, me encuentro como en España. Fui recogido por la gente que le ayudé a los españoles. Llegué a Gandía y desde ahí entré al CEAR para que posteriormente se me diera el estatus de asilo como el primer activista LGTBI que se le concede en España. Y lo lograste, ¿no? Sí, 2004. El 2004. primer activista que se le concede el derecho de asilo por ser LGTB. Y ahora, ¿qué haces en Valencia? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poco tu trayectoria desde que llegaste a Valencia. Nos has comentado que eres el presidente de Revivir, de una organización social. Y en este momento, ¿a qué te dedicas? Bueno, como todos, la profesión quedó en Colombia y nos tocó continuarla aquí. Llevo ya 16 años trabajando en el Camping Santa Marta, en el turno se le llama vigilante nocturno o recepcionista de noche, entonces me toca los fines de semana. Hay que sobrevivir para poder comer y pagar eso. De ahí, en el 2017, los acuerdos de paz, porque no quería saber nada de Colombia, no me metí en nada y tú estuviste en esa reunión Sí, que sí. consistió en que había un cónsul que nos llamó y me pareció que se hablaba de paz en Colombia. Tú eras la más antigua, tu organización en ese entonces, lo demás uno los miraba y yo decía, "Ah". Entonces nos volvió a dar es Felipe Carreño, que hoy se accidentó en el avión, que fue un gran amigo tuyo. eh, Nos volvió a abrir esa chispa de trabajar, Esa y sí, ilusión por la paz de Colombia. esa ilusión. Y que también creíamos en la paz. Entonces, esa ilusión nos llevó a organizar y considerarnos y mirar que verdaderamente eran de conflicto, aunque en mi caso muy particular, aunque haya sido desmovilizado de un movimiento del M-19, yo había dejado, nunca tomé las armas, pero era responsable de todo. Y que en su momento dado en los diálogos del 89 apostamos por una paz total. Y en el
que ha cumplido su palabra. Eh, Obviamente nos reunimos, tuvimos las organizaciones, se creó la Asociación Revivir, Víctimas del Conflicto Armado Colombiano en España, en el cual en ese momento fui elegido presidente y he estado muy vinculado con la asociación, con las víctimas, en asesoramiento, acompañamiento psicosocial, ayuda alimentaria, todo esto de que nos toca el día a día y en las diferentes zonas de migración. De ahí se nos da que tu organización hace parte por el protocolo de participación de la Ley 1448 del 2011, el protocolo de participación en el cual, perdón, del 2017, que es cuando empezamos a ser parte de mirar de las políticas públicas de las colombianas y colombianas víctimas en el exterior en Colombia para defender. Ahí quedaron elegidos dos y desde el 2021 hasta el 2027 consecutivamente he sido por la parte de la Asociación Revir y otras organizaciones seguir a nivel mundial, seguir representando a las víctimas de los 43 países que nos encontramos en este día, defendiendo las políticas públicas. Es difícil ser el presidente a nivel mundial porque es prácticamente o representante de las víctimas del conflicto de Colombia. Cuéntame cómo fue una elección, cómo ha sido, las barreras que te has encontrado. Bueno, la elección primero no tenía ningún interés al respecto. Nombramos dos líderes, una creo que era de Venezuela y otro que era del Ecuador. Sí, intentó mirar, pero no se dio las expectativas que teníamos los colombianos y los colombianos para poderlos reelegir. De ahí nos organizamos, éramos primerizos nosotros acá en Europa y en las Américas, entonces empezamos a organizarnos. Esto es por elección, con todos los protocolos que se presentan según la resolución 1668 y donde el garante específico es la Defensoría del Pueblo Colombiano. Posteriormente son elegidos por el mayor número de colombianos y colombianas en los diferentes países. Por ejemplo, Venezuela tiene candidato directo, se escogen entre ellos Canadá, España y Ecuador. Somos los cuatro que entraríamos directos. Que tienen más del 10% de la población víctima. Las otras dos que tienen menos están México, Chile, Argentina y los demás escogen dos candidatos, incluyendo a Estados Unidos, en este periodo porque ha disminuido. No sé qué ha pasado el liderazgo en Estados Unidos en la cuestión de víctimas. Y el resto del mundo, donde entra Japón, Australia y la Oceanía y los países pequeños, escogen un candidato. Entonces somos 7 representantes elegidos para ir a la mesa nacional. De esa mesa nacional, entre nosotros mismos nos escogemos nuestros principales y nuestros suplentes con la orientación de las organizaciones a nivel de cada uno de nosotros, quién se va a postular y el que tenga la mayoría queda como el representante número uno, el segundo queda como segundo representante y los demás uno o dos suplencias, dependerá en el momento. Y de allá defender las políticas que se nos dan. No tenemos recursos económicos, Eso. no se nos financia. Nosotros lo único que se nos garantiza es lo del aeropuerto y en la estadía en Colombia. Lo hacemos en una cuestión voluntaria de trabajar y activar en beneficio de todas y todos. ¿Y qué barreras te has encontrado? ¿Con qué te has tropezado? Primero, muy duro, ¿sabes? La barrera más dura es el desconocimiento por parte de las víctimas del conflicto en Colombia. Todavía me duele. Me duelen las palabras cuando me decían, ustedes tienen derecho a la presencia, más no a la participación.
el coordinador. Yo le decía, ¿cómo así? Somos, según las estadísticas, 27.000. Según el ACNUR, 500.000 de colombianos víctimas. Puede ser tus familiares o cualquiera. Pero con el trabajo, con el impulso, con la constancia. Las víctimas en el exterior, te estoy hablando en el primer periodo, 2019-2021, se ha logrado de que seamos reconocidos, que nuestro trabajo, que somos organizados, que tenemos nuestras diferencias, pero en medio de la diferencia construimos a la paz en Colombia, que somos entre todos los colombianos la segunda fuente de ingreso en Colombia y que hoy en día en reconocimiento en la violencia también pueden salir de su familia. Pero tuvieron que mirar la constancia, la permanencia, la resiliencia de seguir continuando luchando por nuestros derechos. Resistencias también en el exterior. Muy duro, ¿no? Muy duro. A veces uno dice que siente uno de luchar y de sentir si los propios compañeros o los colombianos, tú los invitas a un espacio y no asisten. Tú dices a veces, ¿tú qué haces luchando? ¿Vale Ya, la pena? ¿Te ha valido la pena? ya te digo que ya fue por compromiso contigo. Si yo pudiera en ese momento decir, pasa, porque, y te voy a dar algo que nunca lo he dicho. Hace 2 años se me diagnosticó un cáncer y, y verdaderamente que ahí he estado muy Desmoralizado. desmoralizado, deprimido, etc. Pero entonces me dediqué a esto el tiempo completo de mi baja laboral. Constante, constante, hice gira y llegaste donde el Papa, entrevistamos, trabajamos con proyectos, con la FAO para resaltar políticamente a la mesa. Y eso fue lo que como que fue El motor. el motor de impulso para poder seguir continuando. A veces te decepcionan, a veces piensas en nuestra cultura, lo decía muy bien Fernando Vallejo en su libro, Nuestro Gran Gramático, esta mezcla española, indígena, africana. Lo que sale ahí no lo voy a decir por respeto a tu programa, pero lo pueden leer en su libro. ¿Y cuál sería el consejo que le das a estos migrantes que están llegando? Porque tenemos una nueva ola migratoria, sobre todo de colombianos, que son víctimas del conflicto armado. Más o menos desde nuestro programa, ¿cuáles serían las líneas de actuación? ¿Cuáles serían los consejos, las recomendaciones que tú darías? Yo en tu programa hemos analizado, y tú mejor que nadie lo puedes conocer, el engaño. El engaño que se da en territorio, porque a veces recibimos a muchos familiares que dejan en los aeropuertos, venden sus casas, sus cosas, y en el aeropuerto cuando llegan no los reciben. Piensan que aquí sea. Yo, antes, a aquellos que piensan emigrar, no solamente a Europa, que la cuestión se está complicando, lo que pasó ayer en Londres, que ahora los que solicitan asilo lo mandan para Somalia, si no me equivoco. Creo que sí. Ujú. Y acá organicen, hagan una inmigración verdaderamente responsable, porque estar en el exilio y en el destierro, aquellos que son víctimas, no es bueno. Entonces, si vosotros por cuestiones de liderazgo tenéis que salir, la documentación precisa. Yo no hablo de la población general, sino a las víctimas directas del conflicto. Documentación clara, denuncia, basarse en las organizaciones en el territorio en defensa de los derechos humanos, no solamente con una denuncia el día anterior o la semana anterior ante la policía, ante la fiscalía, perdón, porque aquí se deniega. La situación de asilo, su merced es la experta en eso, la situación de asilo
y protección internacional van a dar grandes cambios, tanto por la comunidad europea como por el territorio español, y que hay que ver la geopolítica europea, los que quieran emigrar hasta estos países, Claro. para poder darse un contexto si es verdaderamente da. Y, y esto nos lleva a otra reflexión, que es los suicidios. Tenemos población de jóvenes que se vienen suicidando, de población de amas de casa que ya no soportan más. Tenemos una ola de suicidios sin En precedentes España, en nuestra en comunidad la Comunidad valenciana. Valenciana. Yo Aterrador. ya te hablo aquí, tenemos el de Gandía, tenemos la que se suicidó aquí cerca de Valencia. Tenemos otra chica que tuvimos que mandar a Colombia porque se cortó 2 veces. Se iba a tirar, entonces de Canarias la mandamos en el vuelo humanitario que por cierto salió ahora el 23 completamente lleno de gente que se quiere venir. Y hay una lista de espera de más de 2000 y pico De retorno. de retorno voluntarios. Y en eso es lo que nos lleva a la ley 1448, que no hay los recursos necesarios, que estamos trabajando en ello, que viramos a ver aquella población que es entre los vulnerables, que ya lo somos según la Corte Constitucional, los más vulnerables, pero aquí en el exterior, entre los vulnerables de los vulnerables, que quieran hacer un retorno solidario, poder trabajar al respecto y que tengan las garantías de que su país les recibirá, les dará los apoyos económicos necesarios hasta su estabilización. Eso es un trabajo que se viene realizando. O sea que tú no eres muy, como, muy favorable, no tienes muchas esperanzas con el nuevo reglamento de extranjería que se va a dar. Bueno, es que venimos entre salto y salto, lo que sacó el señor Sánchez, lo que firmamos más de 770 organizaciones entre españoles y, no y emigrantes. La verdad me preocupa. Me preocupa porque una cosa es haberlo aceptado a trámite, otra cosa es lo que va a salir en ese trámite. Y si hay cambios políticos en este país, la cosa quedará Archivada. archivada. Y eso todos lo sabemos, porque si se clausura el Congreso, ya lo que quedó, no quedó, no quedó. O sea que hay expectativa de nuevas elecciones en España. Tenemos que esperar hasta el día lunes a ver qué decisión va a tomar el presidente Sánchez. Aprovecho porque el 1 de mayo se va a hacer una marcha, es el Día del Trabajador, y creo que Colombia marcha, ¿no? Ese día aprovecho para preguntarte, ¿qué mensaje le darías tú a nuestros colombianos que en estos momentos están en contra de ese proyecto de salud, en contra del tema de las pensiones, en contra de la educación gratuita y de calidad? Nosotros tenemos el privilegio que vivimos en este país y gozamos de todas estas normativas legales. ¿Qué mensaje le das tú a esos jóvenes que tienen miedo al cambio Bueno, en Colombia, en si Colombia? es en Colombia, te diría que somos un país de hipócritas. Lo siento mucho, pero lo tengo que decir. Porque lo que nosotros pedimos que no se dé en nuestro territorio, en nuestro país, que se quieren hacer cambios, venimos y lo exigimos a países como España. Muy bien. Y eso es incoherente. Aquí se vienen a pedir ayudas a la pensión, o ya en unos años, si no has cotizado, a que se le a tu regularización, pero recibir una pensión no contributiva. Lo mismo que plantea el gobierno. Por eso yo les invito, este 1 de mayo, movilízate. Nosotros vamos a organizarnos, vamos a movilizar, vamos a convocar a los colombianos y colombianas al día 1 de mayo a las 12 del día en la iglesia de San Agustín, con banderas y con todo, para poder verdaderamente, ahora que estamos en territorio español, la dignidad de un trabajo. Lo veníamos hablando, especialmente en las mujeres eh, Del hogar. del hogar, personas que no nos pagan,
explotadores que en la cuestión de la fruta, es el momento de que nos unamos todos y todas, que no seamos los mismos y las mismas caras que defendemos los derechos, pues mientras que ustedes no salen a protestar porque una sola golondrina no llama verano y siempre somos los mismos. Entonces, activémonos, tomemos conciencia, busquemos nuestros derechos, así como tenemos responsabilidades y tenemos derechos, también tenemos responsabilidad y eso depende de cada uno de nosotros. Pues John Jairo, muchas gracias por esta gran entrevista, por darnos las pinceladas real de qué son las víctimas del conflicto en Colombia en el exilio, que es muy duro. Y yo creo que te tendremos que invitar a otro programa. Tenemos muchísimas cosas de qué hablar para que nos sigas contando toda esta dinámica. Y yo creo que nos volveremos a reunir para ver en qué va a terminar el tema del reglamento de extranjería, qué va a pasar con el asilo y refugio en el tema europeo, que lo vemos un poco complicado. Y nos volveremos a ver. Encantada de tenerte en Esta es tu casa, en nuestro programa de aquí y de allá y en Alfafar Televisión. A tu disposición, somos un programa social y que queremos que nuestra gente cuente todas las verdades que estamos viviendo. Y a ustedes los invitamos el próximo jueves a nuestro programa Alfafar Televisión, La Casa, y en nuestro programa de aquí y de allá. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, gracias.